Beut, con Boigán. Señor presidente, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer su presencia y atención esta mañana. Como saben ustedes, mi comparecencia estaba prevista para el pasado 31 de octubre y esta comisión tuvo a bien, no puede ser de otra manera, anularla, teniendo en cuenta la catástrofe sufrida por la Comunidad Valenciana en esos días. Por eso, antes de comenzar mi intervención, quiero expresar mi solidaridad y condolencia a todas las víctimas de la tragedia, manifestar mi reconocimiento a todas las personas que de manera desinteresada y voluntaria se volcaron entonces y lo han seguido haciendo hasta el día de hoy en ayudar a los damnificados. Y también mi apoyo y el de las agencias y el de la agencia a todas las instituciones de administraciones locales, autonómicas y estatales que en el ámbito de sus competencias están trabajando para la recuperación de la Comunidad Valenciana y la mejora de las condiciones de vida de todas las personas que sufrieron ese desastre. Tengo que agradecer también el trabajo de las funcionarias y funcionarios de la agencia en los meses que llevo en el cargo. Han llevado a cabo su trabajo con normalidad en todas y cada una de las sedes y servicios de la agencia. Han gestionado la intranquilidad que siempre generan los cambios y el inicio de una nueva etapa con calma, compromiso y profesionalidad. Me han pedido que explique cuál era el estado de la organización con toda posesión, cuáles han sido mis primeras iniciativas, el motivo de los cambios del equipo directivo, la derogación del anterior código ético, las líneas esenciales de lo que será el primer plan estratégico de la agencia, el primer plan. Lo digo bien, el primer plan tras más de 8 años de existencia de la agencia. Y lo voy a intentar hacer con toda la precisión y detalle que me sea posible, teniendo en cuenta que esta es una comparecencia abierta y por ello debe evitar referencias específicas y concretas por respeto a mis obligaciones de confidencialidad y la obligación que la agencia tiene de especial acatamiento de la legislación de protección de datos y garantía de los derechos fundamentales. Además, todos los grupos parlamentarios han tenido oportunidad de consultar personalmente y con detalle los expedientes sobre los que fundamentan algunas de las peticiones de comparecencia y conocen los pormenores de los mismos, así como la voluntad de la agencia, en los meses que llevo al frente en su dirección, de facilitar a sus señorías toda la información solicitada y rendir cuentas con frecuencia. Miren, los expertos afirman que un síntoma de que las democracias están en crisis es que en nuestra época los datos, los hechos, tienen mucho menos impacto social que los relatos. Y el relato afirma que en los últimos meses en la agencia se ha producido una falta de transparencia y de rendición de cuentas. Pero el mundo profesional del que vengo yo sostiene que el dato vence al relato, porque lo que no son cuentas son cuentos. Y los datos dicen que desde septiembre hemos atendido 50 solicitudes de información de los grupos parlamentarios, según lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento de las Corts. 50. De enero a agosto, hasta mi llegada, solo hubo 6. Anteriormente, el año natural que más se remitieron fue el ejercicio 2021 y fueron 33. Y como es nuestra obligación, vamos a seguir atendiendo sus peticiones de información con transparencia absoluta. Deseo recordarles, sin embargo, que en la anterior legislatura hubo 3 sentadas de solicitudes de información del Grupo Popular y las 3 fueron denegadas. Una sentencia que recayó en contra de la agencia por denegar la información sobre uno de estos expedientes, la dirección de la agencia llegó a recurrirla hasta el Tribunal Constitucional. La anterior dirección de la agencia, tras obtener sentencia desfavorable en primera instancia, interpuso recurso de casación autonómico ante la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia, recurso que fue inadmitido. De nuevo, contra la citada resolución, se interpuso recurso de amparo ante el Constitucional, que fue inadmitido igualmente. A pesar de ello, la anterior dirección dirigió una solicitud al fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional solicitando su auxilio para que fuera el propio fiscal el que interpusiera el recurso de amparo. Sin embargo, el fiscal le comunicó a la agencia que la Fiscalía no compartía su tesis y consideraba que no procedía la interposición de recurso de amparo por haber sometido un trámite esencial por parte de la agencia. ¿Quién teme a la transparencia? Y quisiera iniciar esta comparecencia expresando claramente mis intenciones básicas. Quiero fortalecer la posición institucional de la agencia, ni debilitarla ni cerrarla. Quiero mejorar su eficiencia, modernizando y adecuando el tamaño de la organización, promover una cultura de integridad en la gestión pública, a través de la formación y de la prevención, y garantizar políticas de transparencia y buena administración en las instituciones valencianas mediante mecanismos de control. Esas son mis intenciones. Y miren, ni me gusta el victimismo ni es el momento ahora, 6 meses después, de relatar con detalle lo acontecido desde la llegada a la agencia. Pero permítame, no obstante, algunas observaciones. En la tradición de los sistemas democráticos, a quien se incorpora un nuevo cargo se dan 100 días de tregua. Desde antes incluso de la propuesta de mi nombre para este puesto, determinados grupos de personas estaban convencidos de que el candidato que ellos propusieran sería el elegido. Asociaciones que se autodefinen como luchadoras contra la corrupción podrían proponer a los candidatos a dirigir la agencia en condiciones de igualdad legal y superioridad moral sobre ustedes, los representantes del pueblo valenciano. Siempre están ustedes bajo sospecha.
Me gustaría precisar que estos grupos de presión están formados en su casi totalidad por ciudadanos y ciudadanas honestos y comprometidos, que se reúnen en torno a personas carismáticas, que por recuperar el protagonismo perdido, o reforzar su imagen en su vida profesional, o por añadir un extra a su modus vivendi, vía conferencias, ponencias, informes o subvenciones españolas o europeas para proyectos, se convierten en prescriptores de opinión y conducta desde una supuesta independencia ideológica. En nuestra democracia, en nuestra legislación, que haya grupos organizados de personas a los que nadie ha votado, que se atribuya mayor legitimidad que los parlamentarios elegidos por la ciudadanía, no es una opción. Pero al parecer se trataba de construir un relato sin fundamento que desde entonces no ha cesado de repetirse y según el cual mi intención era y es desmantelar la agencia. Bueno, ni soy perfecto ni me creo superior moralmente a nadie y tengo que reconocerlo. Y no puedo evitarlo, me produce mi poca confianza los seres de luz, las personas que se creen infalibles y perfectas. Yo no tengo necesidad de repetir cada 5 minutos que estoy comprometido con el interés general para poder presumir de ser más ético que nadie. Pero entiendo que el relato obedece sin duda al viejo dicho de «después de mí el diluvio», porque al parecer quienes consideraban que la agencia era de su propiedad prefieren que no exista a que la dirija alguien que no es de su ecosistema. Porque quizá el problema no es que el director de la agencia sea yo, sino que no es ninguno de ellos. Sin embargo, en todo lo que se ha publicado sobre estos meses nos ha dicho que he firmado todas las resoluciones de investigación que se han presentado. Todas. Y son por las personas que hacían este trabajo en la agencia. Además, por hacer cambios normales en parte del equipo directivo de la agencia, a los que luego me referiré, se ha dicho de mí que estoy dinamitando la agencia. Y menos mal que todos los funcionarios que trabajan en la agencia ya trabajaban antes en la agencia. No ha entrado ni una sola persona. Cuando accedí al puesto, creo que lo más prudente, cuando alguien llega a una organización, es escuchar mucho a quienes las conocen a fondo, que son quienes trabajan en ella. No es la primera ocasión en la que tengo el honor de dirigir una institución pública y siempre hay una primera fase de análisis y detección de posibles pruebas en el sistema. Por desgracia, aquí he encontrado un buen número. Hablé con los sindicatos y con los delegados de personal. En 6 meses hemos tenido 3 mesas de negociación, una mesa técnica de trabajo y una reunión de presentación. En los 2 años anteriores solo ha habido una mesa de negociación y 2 expedientes disciplinarios. Algo que denunciaron los sindicatos más representativos ante las Corts y ante la agencia en octubre de 2023. He asistido personalmente a las 5 reuniones. Los sindicatos me comentaron en la presentación que la anterior dirección no estuvo presente en ninguna. Y en este proceso de escucha activa me fui dando cuenta de la existencia de problemas, del mal ambiente laboral y de la fractura interna que se había generado en la agencia, de cómo la imagen lo era todo. Era prioritario firmar muchos convenios de colaboración, lo era tener muchos denunciantes protegidos, también lo era finalizar muchos expedientes, había que generar noticias. Pero el seguimiento detallado de los casos, la regulación detallada, la coordinación y colaboración, los procedimientos administrativos, todo quedaba en segundo plano. Con los directivos en aquellas fechas pude mantener unas pocas reuniones puntuales, siempre acompañado por el anterior director en funciones de la agencia, en las que les solicité que me contaran cómo veían el estado de sus departamentos y su visión de futuro, para poder estudiarlo en verano. Les solicité informe escrito de estas cuestiones que me aportaron con diligencia. No conté entonces, sin embargo, con ningún documento, instrucción, recomendación, llamada telefónica o sobre de mi antecesor y persona que tuvo el mérito de organizar desde la nada la agencia y la gestionó durante 7 años. Ni tuve secretaria, ni se me explicó el funcionamiento de SEGEX, Edipualba, SIFICU, sistemas de gestión de expediente y firma completamente nuevos para mí. Se me puso la firma de delegación de firma para poder irme de vacaciones y las personas en las que delegué la firma se fueron de vacaciones. Mi intención cuando llegué a la agencia era ponerme a trabajar desde el primer momento sin mirar al pasado, pero ha sido imposible. Miren, en la agencia se ha hecho un trabajo ingente, se han hecho muchas cosas bien, sobre todo los primeros años, pero no todas. Me he encontrado que la agencia, contrariamente a lo que se afirmaba públicamente, carecía de un plan estratégico general, ya lo he dicho, y tampoco tenía procedimientos con el detalle que sería deseable en cuestiones tan básicas como la protección de personas informantes o la investigación de las denuncias. No había reglamentación del teletrabajo. Una agencia sin modernizarse en aspectos como la gestión de las bases de datos y la inteligencia artificial que utilizan instituciones con las que colaboramos, como la Guardia Civil, para gestionar las denuncias. La agencia ha publicado a menudo críticas a otras administraciones públicas por malos procesos de selección, exceso de funcionarios por libre designación, profusión de contratos menores, decisiones y convocatorias en fechas cercanas o en medio de periodos vacacionales. Y era cierto, pero lo que exigía a los otros no siempre se aplicaba en la gestión propia de la agencia. No siempre se tenía en cuenta que la calidad bien entendida empieza por uno mismo. Llama la atención, por ejemplo, la inestabilidad en la gestión de personal. Una organización que durante la mayor parte de su existencia ha tenido en torno a 35 o 40 puestos de media, ha conocido más de 50 salidas de personal, algunas, pocas, lógicas por jubilación o mejora de empleo, pero la mayoría por el clima laboral.
De las 93 incorporaciones a lo largo del tiempo han cesado 55 personas. Casi el 90% del personal era de grupos superiores, el 90%. Casi el 55% de los puestos eran de libre designación. Casi el 50% de los puestos tenían una clasificación equivalente a subdirector general, jefe de servicio o jefe de unidad. Casi todos sin servicio o sin unidad. De los grupos superiores A1 y A2, más del 30% de los funcionarios provienen de los cuerpos de habilitados nacionales de la administración local. Muchos de ellos venían con el nivel 30 consolidado de su administración, por lo que su sueldo real era superior al que formalmente constaba en la relación de puesto de trabajo. Más del 25% de los trabajadores de la agencia habían estado destinados previamente en solo 2 municipios. Una agencia como la valenciana, referente en muchos ámbitos de actuación y con funciones de control interno, no es normal que el mayor número de puestos fuese por el sistema de libre designación, muchos de ellos en el Departamento de Análisis e Investigación. La autonomía e independencia son pilares fundamentales sobre los que basarse una administración como la actual. Hemos redactado una relación de puesto de trabajo nueva, aprobada en diciembre de 2024. No es la única, es la 10ª que se ha aprobado en la agencia en este tiempo. En la vigente relación puesta de trabajo se aprueba para dar cumplimiento al mandato legal de la disposición transitoria quinta 2 de la ley de la agencia. Se aprueba 46 puestos. Los que existían anteriormente eran 55 teóricos. Los ocupados solo eran los 46 que ahora se han quedado. Bien. En la realidad, de esos 40 puestos en este momento hay 11 vacantes. Y en la RPT vigente, únicamente los puestos de Secretaría General y los 3 coordinadores son de libre designación. El resto van a pasar a ser todos de provisión por concurso específico, el 81%. Bien, me ha costado casi 4 meses saber en qué situación se encuentran actualmente las 35 personas que a lo largo de la historia de la agencia han sido protegidas en algún momento. La Ley 2 de 2023 de protección a informantes establece con carácter general básico un periodo de protección máximo de 2 años, aunque siempre puede haber excepciones. Nosotros no teníamos los datos actualizados. No sabíamos si las personas que en algún momento hemos protegido se han jubilado, viven en otro país, han fallecido, si necesitan seguir siendo protegidas. Tras el estudio de esta cuestión, les puedo decir que de las 24 personas físicas y una persona jurídica, existe actualmente un seguimiento habitual de 11 personas. En 5 casos, tras dictar la resolución de protección, no ha habido ninguna actuación más por parte de la agencia. Al menos en otros 5 casos, la última comunicación o actuación de la agencia data de 2021. En 2 casos, el último contacto es de 2020. Y en otros 2, no hay comunicación o actuación desde 2019. En resumen, de los expedientes abiertos, 11 personas necesitan todavía la protección. 17 personas no la necesitan, pero desean mantenerla. Y 7 personas no han sido localizadas o han manifestado que no desean colaborar con la agencia. En este departamento había una sobredimensión clara, sobre todo el equipo jurídico. Y, sin embargo, la agencia había externalizado parte del servicio. Y esta externalización la había hecho sin publicar la prórroga de este contrato, pese a ser obligatorio por la ley de contratos del sector público. De estas prórrogas no eran conocedores ni la intervención delegada de la Generalitat, ni Transparencia, ni tampoco el OIRESCON, que es el órgano estatal supervisor de la contratación pública. Imaginen qué le hubiera pasado a una administración investigada por la agencia en un caso como esto. Yo quiero centrarme como director en el futuro en la tarea de fortalecer la posición institucional de la agencia y la Comunidad Valenciana. Porque lo cierto es que he encontrado una agencia sin un sistema de relaciones normales de colaboración con las instituciones valencianas, sean estas el Consell de la Generalitat, las instituciones estatutarias, las diputaciones, los ayuntamientos, las universidades o las empresas públicas. Hay convenios de colaboración con buena parte de estas instituciones, pero hay poca colaboración real. No hay realmente vías de diálogo y trabajo conjunto. Y si bien es cierto que la Agencia Valenciana Antifraude ha establecido un sistema de encuentros oficiales con el resto de las agencias y oficinas antifraude de España y Europa, tengo la impresión de que ha habido un exceso de preocupación por cuidar la imagen en el exterior y una capacidad más limitada para trabajar con las instituciones valencianas. Las agencias antifraude somos órganos administrativos de carácter preventivo. Debemos sensibilizar a la ciudadanía, colaborar para reforzar los sistemas de integridad de las administraciones, proteger en el ámbito administrativo a las personas informantes y gestionar las denuncias externas para prevenir malas prácticas. Nosotros no somos un órgano judicial. Hacemos recomendaciones para mejorar la gestión. Ni señalamos, ni condenamos, ni juzgamos a nadie. Nosotros no somos tampoco una fiscalía administrativa. Eso va en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando de resultados de investigación detectamos actuaciones que podrían ser ilegales, nuestra obligación es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o de las instituciones competentes en la materia. No podemos ni debemos ir más allá. Y, por cierto, esa es una obligación que tiene cualquier funcionario y cargo público por el hecho de serlo. Me voy a referir a la gestión de los expedientes de denuncias. Y en este punto quiero ser quirúrgico, porque algunos temas les sonarán.
algunas de las anomalías encontradas y lo que hemos realizado para solucionarlo es lo que a continuación voy a citar. Cuando llegué, solo existían 2 instrucciones de gestión en esta área, dictadas en 2019, a propuesta del entonces director del área, señor Marcial González. En el último trimestre del año 24 se ha procedido a proponer y aprobar 3 nuevas instrucciones, así como un plan de choque que intenta resolver eficazmente los problemas más graves hallados. Resumiendo, en 6 meses de gestión se han dictado más instrucciones que en 7 años de mandato. En particular, debo referirme al incumplimiento sistemático de los plazos legalmente establecidos para que la agencia se pronuncie sobre el contenido de la denuncia, que se establece en la ley en 30 días desde su presentación. De tal suerte que en septiembre de 2024 se me informó que había más de 650 expedientes vivos. Se me informó que el retraso acumulado en la asignación inicial de denuncias alcanzaba la terrorífica cifra de 14 meses y de más de 300 denuncias sin contestar si pasaban a la fase de análisis o si no admitían. También se me informó de la existencia de determinados expedientes en fase de investigación que podrían haber superado los 6 meses de tramitación, límite máximo establecido en la ley de creación de la agencia, sin haber realizado la ampliación a otros 6 meses más. A hilo de esta cuestión, les informo que recientemente ha recaído sentencia en un procedimiento interpuesto contra una resolución de la agencia por la que se deja sin efecto determinadas actuaciones administrativas realizadas en fase de investigación, más allá del plazo de 6 meses establecido por la ley, determinando, por tanto, que se ha producido la caducidad de las actuaciones, no la prescripción, pero sí la caducidad. Quiero informarles que, incluso con carácter previo a esta sentencia, se había solicitado informe jurídico sobre el Instituto de la Caducidad y que se está preparando una nueva instrucción reguladora de la misma y aplicable a nuestro procedimiento. En la citada sentencia, igualmente, se ha anulado el párrafo segundo del artículo 40 del Reglamento de Funcionamiento Interno de la BAD. Estamos estudiando jurídicamente la posibilidad o no de un recurso de casación por nuestro servicio jurídico. Para resolver estas 2 cuestiones que he citado, aprobamos la Instrucción 1 de 2024, que se haya publicado en nuestro portal de transparencia. Establece un procedimiento ágil y rápido para el despacho eficaz de las denuncias, mientras su estudio y decisión conjuntos en sesiones de coordinación que se celebran periódicamente en el área. Otro de los problemas que me encontré, a mi modo de ver, fue la inexistencia de un marco adecuado, jurídico o soporte normativo para la toma de determinadas decisiones por parte de la dirección del área. En efecto, comprobé la existencia de una fase previa de facto, sin apoyo normativo, en la que se realizaba la comprobación previa de las denuncias. Mediante un correo electrónico semanal, el director de área se pronunciaba sobre si las denuncias de dicha semana eran admisibles o no y se orientaba sobre el resultado final de las actuaciones a realizar por el investigador. Propongo archivar por genérica, propongo archivar por prospectiva, propongo archivar por utilizarlos como segunda instancia administrativa, conceptos jurídicos indeterminados sin apoyo normativo. Y además se realizaba su asignación a investigadores concretos, sin motivación, ni por especialización ni por funcionalidad. Todo ello a través de decisión propia del citado director. Esta excesiva discrecionalidad, en mi opinión, unida a la ausencia de normativa que regulase dichos aspectos, provocó disfunciones en el área. La distribución desigual de la carga de trabajo provocó situaciones de mal clima laboral para el personal, comprobándose que a algunos investigadores se les asignó el estudio de menos de 10 denuncias en un año. Tienen ustedes un cuadro al respecto. Mientras que a otros se les asignó al estudio de más de 70. Y en segundo lugar, porque se produjo el hecho de supuestos análogos fueron tratados de manera dispar. Ante determinadas denuncias se dejaron de aperturar expedientes para ser considerados ampliaciones, no expedientes nuevos. O por simple falta de coordinación de tratamiento, se produjo que determinados investigadores resolvieran de manera diferente supuestos similares. O por último, pero no menos importante, que se produjeran traslados de denuncias entre los diferentes buzones que tiene la agencia. El buzón externo de denuncias, el interno del sistema interno de información, el buzón del comité de ética, con posible vulneración de confidencialidad y protección de datos. En fin, las 3 instituciones citadas, aprobadas en 2024, intentan resolver esto. Sin embargo, otro de los problemas que se me trasladó por parte del personal del área es la existencia de posibles brechas en la cadena de confidencialidad de la información, con continuas apariciones de noticias relacionadas con o presentación de denuncias o requerimientos de información nuestro o con las investigaciones u otros aspectos de igual relevancia. Bien, he podido comprobar la veracidad de estas afirmaciones y dada la gravedad de la cuestión que entronca directamente con los derechos de las personas implicadas, denunciantes y denunciados, en los expedientes tramitados en esta agencia, hemos procedido a regular la materia que hasta la fecha carecía de una regulación específica, concreta y pormenorizada. Por ello se dictó la Instrucción 2 de 2024 sobre la publicación de las resoluciones finales de investigación en el portal de transparencia de la agencia. Con ello se pretende evitar las disfunciones provocadas por la filtración de resultados de investigación de la agencia, de manera que éste evite perjudicar los derechos de las personas denunciantes y de las investigadas, afectando la reputación de las mismas.
Todo ello sin perjuicio de que la actividad de la agencia continúa siendo totalmente transparente, porque se notifica a los denunciantes toda la resolución, porque se atiende a todas las peticiones de información por parte de los grupos políticos de las Cortes y porque, deben ustedes saberlo, donde yo me he formado, que es en la agencia tributaria, esto es así. El denunciante no sabe si su alerta entra en un plan de inspección o no. Tampoco sabe el resultado. Por supuesto, mucho menos el denunciado. En la Agencia Valenciana Antifraude se publicó así con anterioridad. Se ha modificado. Yo me comprometo, si la experiencia nos dice que es un error, a rectificar. Aunque sé que la oficina catalana lo hace prácticamente igual, aunque añade la institución o el ayuntamiento, cosa que nosotros no hacemos. Tienen ustedes unos gráficos en los que se muestran datos, pero por razones de tiempo no los desgrano. Sí que quiero que constaten que la ley de funcionamiento de la agencia establece 30 días hábiles para asignar y para dictar una resolución de análisis, inadmitiendo, continuando la investigación, y lo que nos hemos encontrado son los 489 días, no 30, 489 días de promedio sin asignar expedientes y 612 días de promedio hasta la resolución de análisis que permitirá o inadmitir, archivar o pasar a investigación. Bien, y llegamos al tema estrella, al código ético. El código ético, bueno, es el tema estrella. Su derogación parece tener la importancia que la que tuvo para las civilizaciones egipcias o babilónicas hace más de 4.000 años las constelaciones, que medían el paso de las estaciones, la llegada de cosechas o la navegación. Bien, dos ceses motivados de dos puestos de libre designación son una demolición brutal. Dos ceses y una derogación del código ético han influido de forma importante en el desplome del índice de percepción de la corrupción en España. Insisto, en España, según el presidente del Consejo Asesor de Transparencia Internacional y exmiembro del Comité de Ética de la Agencia Valenciana Antifraude. En fin, con lo que está cayendo en España. En fin, coño, cuando escuché lo de demolición brutal, me lo contaron y pensé, en la obra de Pedro Muñoz Seca, que le encanta a usted, que lo sé, La venganza de Don Mendo. Y aunque se escucho flemático, sabed que a mí lo hiperbólico no me resulta simpático. Bien, en serio. Según la metodología utilizada en el índice de percepción de la corrupción y sus fuentes, es un discurso poco riguroso atribuir el descenso de España en el ranking a mi incorporación a la dirección de la Agencia Valenciana Antifraude. Me siento halagado, pero es inmerecido, señor Baldoví. Esto se debe a varios motivos, especialmente si se revisan las fuentes donde se ha obtenido dicho índice. Primero, el índice mide la percepción general de corrupción en el país, basada en múltiples fuentes y no en eventos específicos de carácter regional. Segundo, los datos utilizados en el índice incluyen evaluaciones previas de hasta hace 2 años, por lo que un cambio en septiembre de 2024 no se reflejaría de inmediato en el índice. Tercero, factores estructurales y nacionales tienen mayor peso en la percepción de la corrupción que los cambios en agencias autonómicas. Si bien la transparencia y la lucha contra la corrupción en el ámbito autonómico son relevantes, su impacto en el índice requiere que estos cambios sean percibidos con una tendencia sostenida a nivel nacional y reflejados en fuentes de evaluación global. Mire, a raíz de este tema leí un artículo de opinión ayer y saqué la conclusión de que todos siguen siendo verdades a medias. El anterior director tomó posesión el 30 de junio de 2017. Tardó casi 5 años en disponer de un código ético, porque se aprobó el 18 de febrero de 2022. Extrapolando estos números, yo tendría hasta el 24 de julio del 28 para redactar un código. No obstante, lo tienen ustedes a su disposición para aportar con lo que crean conveniente. El código ético exigía a los funcionarios de la agencia comportamientos y obligaciones que a menudo iban injustificadamente más allá de lo establecido en la exigente y completa legislación valenciana sobre función pública, incompatibilidades, transparencia e integridad pública. Recibí quejas de funcionarios desde el primer día que comencé las reuniones con ellos y recuerdo que el adjetivo que acompañaban siempre a la palabra era exorbitante. Algunas de las obligaciones tenían difícil justificación, como que todos los funcionarios, con independencia de su nivel y responsabilidad en la organización, debían presentar una declaración de renta, a la que únicamente tenía acceso, en teoría, el director de la agencia. Se da la circunstancia de que estas declaraciones, según el derogado código, no podían ser consultadas salvo en caso de requerimiento judicial o inicio de un procedimiento disciplinario. Y hay en este momento denuncias de funcionarios en la agencia que están siendo investigadas porque se accedió a sus declaraciones, según ellos, sin autorización previa y en contra de lo establecido en el Código Ético y la legislación básica de protección de datos. Y además, el acceso no fue realizado por el director. Bien, como ustedes saben, el funcionamiento interno de la agencia hizo que se creara un comité de ética con funciones exclusivamente de asesoramiento en cuestiones éticas para resolver dudas, conflictos de interés, incompatibilidades y promover acciones formativas. No sujetos los miembros a ningún tipo de responsabilidad. Tampoco es desdeñable la forma de nombramiento, directamente.
La Ley 11 del 2016 no previó este órgano. Fue el reglamento de la ABAF la que introdujo este órgano tan cotizado por la anterior dirección. Estamos, por tanto, ante un órgano creado y elegido de forma unilateral. Sin embargo, este comité, formado por una empleada de la agencia, con las funciones de secretaria, y 3 personas externas a la agencia y nombradas discrecionalmente entre personas conocidas por la anterior dirección, pasó a tener a su cargo la gestión de las denuncias que se presentaban en el buzón del Comité de Ética. Era un buzón, lógicamente, que solo podía utilizar el personal de la agencia. No puede tener acceso a nadie que no pertenezca a la misma. Los códigos éticos establecen criterios de conducta. No pueden regular obligaciones legales punitivas que comporten expedientes administrativos o denuncias por hechos delictivos. Para eso está la diferente legislación dictada en materia disciplinaria, sancionadora o de índole penal. Algunos de ustedes han tenido acceso a los expedientes de derogación del Código Ético, a mis correos con la presidenta de ese comité, a las denuncias presentadas en el sistema de interno de información y redirigidas de forma completamente irregular al buzón de ese comité de ética. De hecho, y es relevante que lo diga, probablemente por desconfianza del personal, en el buzón de denuncias del comité de ética no se ha presentado de manera directa ni indirecta ninguna denuncia desde julio de 2022. Ninguna. Absolutamente ninguna. Y además, me produjo tal sensación de peligro el uso de estos buzones cuando entré, tal sensación de secretismo, que al solicitar el 13 de agosto a los servicios TIC, informática, que estaba esos días trabajando, el acceso a carpetas y expedientes, le ordené expresamente que no quería tener acceso a nada relacionado con el Comité de Ética o el sistema interno de información, a ninguna actuación pericial y a los expedientes de colaboración con jueces, magistrados y fiscalía. Y así sigue siendo en la actualidad. Después de hablar con el personal, con sus representantes legales, con los sindicatos, de valoración del Departamento de Prevención y tras informe jurídico, decidimos en comité de dirección derogar el Código Ético, que, por cierto, tenía una extensión que duplicaba con creces la ley de la agencia. El 20 de noviembre pasado, 2 meses después, los delegados de personal realizaron una consulta pública al personal sobre si estaban de acuerdo en que el futuro Código Ético se apartase de la ley del derogado y votaron 25 trabajadores de un total de 38, 22 a favor, 1 en blanco y 2 en contra. Existe un informe que emite el letrado de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda del Scorch en fecha 3 de octubre de 24, en respuesta a un escrito de la expresidenta del Comité de Ética, en el que concluye que la aprobación de un código ético es competencia de la dirección de la agencia y es por ello un campo propio de la autonomía funcional que la ley reconoce. Y nos comprometimos a que la agencia aprobaría uno similar al de otras agencias antifraude en los meses siguientes. Y, de hecho, esta misma semana hemos abierto un periodo de exposición pública para la propuesta de código ético y esperamos sugerencias tanto de todos ustedes como de los trabajadores de la agencia, sindicatos y personas expertas para mejorar el documento y aprobarlo. En cualquier caso, han presentado recurso en vía contenciosa administrativa, además de los exmiembros del comité, algunas asociaciones que forman parte del Consejo de Participación de la agencia. Personas designadas en este órgano por decisión discrecional de la anterior dirección, en contra del informe del Consejo Jurídico Consultivo. Entiendo que el recurso se presenta con el espíritu de ayudar, sin preguntar, a los funcionarios y autoconsiderándose de manera encomiable ente de control de la agencia por encima del Scorch, aunque sus funciones son de consulta y participación e iniciativa de la agencia. Y es curioso, porque me reuní con el Consejo de Participación el día 19 de diciembre. El recurso se presenta al día siguiente, pero los acuerdos en las asociaciones para presentarlo se habían producido en octubre. Y, naturalmente, los miembros del Consejo de Participación se olvidaron de comentar la interposición del recurso en esa reunión que tuve con ellos. Todo muy elegante. Y paso a comentar muy brevemente una materia delicada, y para ello he pedido esta autorización por escrito a las afectadas. Se refieren al cese de una funcionaria de la agencia hace un año, después de que había presentado denuncias de acoso laboral a todas las instancias correspondientes de la agencia, y cuando posteriormente el representante de los sindicatos militares presentó un escrito ante la mesa del Scorch en noviembre del 23, advirtiendo de la falta de respuesta, la funcionaria fue cesada. Bien, el juicio, como es público conocido, concluyó en junio de 2024 con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que se condena a la agencia por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical. Ya en el año 2021 recayó otra sentencia por cese de otra letrada por la que el juzgado acordó el reingreso de la funcionaria, en aquel caso por falta de motivación. Los argumentos jurídicos de la sentencia que acabo de mencionar, de la primera, sirvieron para que una de mis primeras decisiones fuera poner fin a los expedientes disciplinarios que venían padeciendo desde hace un año otras 2 funcionarias. Una con pérdida de puesto de trabajo, expresión de empleo y sueldo por durante un año y medio, a la cual se le dieron 48 horas para presentar alegaciones, 48 horas.
Les quiero recordar que ante esta misma comisión, hace poco más de un año, en noviembre de 2023, la dirección de la agencia afirmó que esta funcionaria formaba parte de una conspiración junto con el otro sindicato mayoritario y el principal partido de la oposición en esta Cámara, con la intención de desprestigiar a la dirección y atacar a la agencia y desviar la atención de prácticas corruptas. Bueno, y quiero también añadir el siguiente expediente disciplinario. Este aún es más sangrante. En septiembre de ese mismo año, 14 días después del nacimiento de un bebé prematuro, tras un embarazo de riesgo, se le abrió expediente, por el mismo motivo que el anterior, por filtrar correos de su cuenta particular, de su cuenta del sindicato a su cuenta personal. Esta señora era delegada sindical por el sindicato y representante a los trabajadores en el Comité de Riesgos Laborales. Bien. Estas tres mujeres han pasado un calvario emocional, económico y psicológico absolutamente injusto e innecesario. En este momento están las tres mujeres trabajando en la agencia y intentando recuperar la normalidad de sus vidas. Esta fue una de las primeras medidas que tomé previo informe jurídico. Y me encontré que un directivo anterior de la agencia, a través de correos electrónicos a todo el personal del servicio jurídico, aun estando ella de vacaciones, denigraban la imagen de la persona y el informe de una letrada de la agencia, su compañera, y atacaba mi reputación ante las funcionarias de ese departamento de la agencia, aludiendo a todas las supuestas decisiones y resoluciones que yo iba a tomar en el futuro. Sobre los tres directivos, tengo la tranquilidad de que todos los grupos parlamentarios han accedido a las oficinas de la agencia y han examinado los expedientes con la máxima confidencialidad. Les he de agradecer que ni una sola filtración se ha producido. Los cesados, en su recurso de reposición, alegaron, entre otras cosas, derechos fundamentales vulnerados. Por ello, no podía ser objeto de remisión a las Cortes los expedientes. Hasta donde sé, solo ha presentado un recurso de vía contenciosa administrativa uno de los dos funcionarios. Pero, en cualquier caso, ni puedo ni debo explicar detalles concretos sobre los ceses de los mismos. Eran personas que ocupaban puestos de libre designación y, por tanto, de libre remoción. Puestos que dependían de la competencia técnica, pero también de la confianza y complementariedad en las formas de trabajar con la dirección de la agencia. Todos ustedes forman parte de partidos que han tenido o tienen responsabilidades de gobierno. Saben que este tipo de puestos de trabajo con funciones directivas están sometidas a la posibilidad de cambios en función de la conformación de nuevos equipos. Es algo normal. Valoré sus planes para el futuro. Hice un primer diagnóstico del funcionamiento de los servicios y comprobé que en unos casos me consideraban un intruso, alguien con el que no se debía colaborar abiertamente, y en otros no se me facilitaba la información necesaria para entender resoluciones que yo debía acabar firmando. Yo no dudé entonces de su capacidad técnica, pero entendí que seguían lógicas totalmente distintas a mis ideas sobre lo que debe ser la gestión pública y el trabajo en equipo. Por ello consideré que no eran las personas adecuadas en esta nueva etapa para dirigir las áreas funcionales y procedí a cesarlas. Y lo hice de manera motivada, porque lo exige la ley. La paradoja es que algunos que han criticado la falta de motivación en casos similares en otras administraciones ahora protestan porque hay exceso de motivación. Por cierto, ha habido dos únicos ceses, nada más. Bien, en mi opinión, quiero decirles que no es fácil crear una institución desde cero. Se ha protegido a personas denunciantes, se ha investigado, se ha hecho formación, pero reconociendo todo esto no se puede mantener la ilusión de que todo lo que se ha realizado es perfecto, que todas las decisiones son intachables o que la agencia debe ser, insisto, una fiscalía administrativa o un órgano parajudicial. Los fines no justifican los medios y los órganos de control no pueden ser utilizados para dirimir contiendas personales o políticas, porque en mi opinión la agencia nace con un pecado original. Es la única institución valenciana con una dirección absolutamente personalista. Todo, absolutamente todo, debe ser firmado por la persona que dirige la agencia. Nada puede ser delegado. No había una secretaría general. Todo está en manos de una única persona. Y el personalismo no es bueno. Acaba por confundir a la institución con la persona que la dirige. Y eso tarde o temprano redunda en un perjuicio para la institución y probablemente para la propia persona. Pero no depende de mí reformar o matizar este asunto. Yo le rogaría que reflexionara sobre esto en los próximos meses. Bien, muchas de las cosas que hemos llevado a cabo estos meses las he ido diciendo, pero quisiera sistematizarlas muy brevemente. Con gran pesar por el coste económico, pero dada la controversia para mí artificial creada y con la intención de que ustedes y la ciudadanía tengan un diagnóstico acertado de la gestión de la agencia y sobre todo independiente, se ha adjudicado una auditoría externa por el procedimiento abierto por lotes en las distintas áreas de la agencia. Han quedado 2 lotes desiertos y es para seguir consciente de que hay cosas que hay que mejorar en la agencia y avanzar en esa dirección, no para sacar los colores a nadie. ¿Es lo que queda? Madre mía. Bien, desde la aprobación de la ley de la agencia y su puesta en funcionamiento no se disponía de regulación de teletrabajo. Ahora está finalizando su tramitación. Tampoco de plan de igualdad, pese a no ser obligatorio.
no se disponía de tal instrumentación. Desde el pasado 16 de enero del 25 se aprobó por la Comisión Negociadora el primer plan con una duración de 4 años. El pasado 7 de febrero se aprobó la Declaración Institucional de Compromiso con la Integridad y la Ética Pública. Estamos estudiando mecanismos de aplicación de inteligencia artificial y tratamiento de bases de datos para mejorar y agilizar la gestión. Porque, y no me cansaré de repetirlo, la finalidad de la agencia no es señalar y con ello someter a pena pública a personas concretas, sino destacar qué no se hace bien, qué es mejorable, dejando el quién para las actuaciones administrativas de reparación que se proponen y para, en su caso, los procesos judiciales si hay hubiera lugar. Insisto, muchos de los principios sobre los que se sentó la agencia eran sólidos desde el primer momento. Algunas de las prácticas, como cualquier iniciativa humana, eran mejorables. Otras merecen cambios y adaptaciones. Y esa es mi intención, mi obligación y mi responsabilidad. Tratar de mejorar la institución en lo posible, a partir del valor que la formación y la experiencia pueden aportar. No solo mi valor, el valor de todo el personal que trabaja en la agencia. Y yo les quisiera hacer un ruego, casi para finalizar. La agencia necesita una sede que no les cuesta a los contribuyentes casi 13.000 euros al mes. A mí no me parece que tener el despacho cerca del Escorts y del Pablo de la Generalitat sea una condición a plantear en un pliego de contratación, pero para alguien sí que lo fue. Yo les pido, por favor, que me ayuden a conseguir un inmueble en condiciones. Y les entrego a continuación, para que puedan aportar ideas, lo que deseo que sea el primer plan estratégico de la agencia para el periodo 2025-2031. El primero, porque no ha habido ninguno antes. Es una estrategia a 6 años, no una planificación. Son cosas bien distintas. Y en ella les recuerdo los objetivos principales, que sean la base con la que orientaré mi trabajo en los próximos años. Fortalecer la posición institucional de la agencia, aumentando su impacto y reconocimiento en la lucha contra el fraude y la corrupción. Segundo objetivo, modernizar la organización y sus procesos mediante el uso de herramientas tecnológicas innovadoras para mejorar su eficiencia y calidad de respuesta. Tercero, garantizar una gestión pública íntegra, transparente y eficaz a través del fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión. Cuarto objetivo, fomentar la sensibilización ciudadana en ética pública y buen gobierno, promoviendo una cultura de integridad en la gestión de los servicios públicos. Este es mi compromiso público, lo quiero impulsar con todos ustedes, con todas las instituciones valencianas y con los empleados públicos de la agencia. Su ayuda, observaciones y consejo será imprescindible en esta materia. Muchas gracias y quedo a su disposición para todo lo que tengan a bien preguntar o sugerir. Gracias, señor director. Mientras el director entrega la documentación que ha dicho, ruego que aquí salía un poco. Suspenem 5 minuts mentre acabem de netejar així, val? I reprenem en 5 minuts.
Anem a reprendre la comissió en les intervencions dels grups parlamentaris. En primer lloc té la paraula la senyora Ramírez per el grup parlamentari Vox. Buenos días, señor Beut, y muchísimas gracias por su comparecencia. Le he estado escuchando con atención y no entiendo su actitud, con todo lo que ha dicho, tan poco beligerante con la etapa anterior. Usted se equivoca adoptando una postura conciliadora, porque la realidad es otra muy distinta. Usted la conoce y usted la ha padecido. La agencia se convirtió en un cementerio de elefantes. Las libres designaciones han maniatado la capacidad de la agencia y lo que necesita la agencia es mérito, es evaluar el rendimiento y es independencia y capacidad. Empiece reduciendo gastos. 162.000 euros nos cuesta la sede de la agencia. Subvenciones innecesarias a determinadas universidades. Los viajes al extranjero del señor Segura, como el viaje a Colombia. O la despedida del señor Linares montando una fiesta por todo lo alto que nos ha costado a los valencianos 7.000 euros. Yo creo que ese no era el objetivo de la agencia antifraude. Es decir, hay unos costes elevadísimos e ineficientes. Tiene usted un consejo de participación alegal, que dicho por el Consejo Jurídico Consultivo era un despropósito. Sin embargo, ahí sigue. Señor Beut, desde Vox lo vamos a eliminar. Y para valorar un cambio de gestión hay que tener respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué era la agencia antifraude bajo la dirección del binomio Joan Linares y Gustavo Segura? Pues yo creo que era un instrumento, claramente lo hemos visto, político al servicio de la extrema izquierda, pero con el dinero, eso sí, de todos los valencianos. Vox en los últimos meses ha solicitado más de 20 expedientes para llegar a las siguientes conclusiones. Hechos casi idénticos tenían conclusiones radicalmente distintas, dependiendo del color político implicado o de los intereses personales de cada figura. Criterios de reparto totalmente arbitrarios, dentro de una política de acoso laboral contra trabajadores de la agencia, que no fueran, lógicamente, de la cuerda del poder, sin independencia por parte de los investigadores. El señor Segura, el candidato de la izquierda, siempre tenía la última palabra, incluso modificaba informes finales de inspección. Ansia de poder, control frente a rigurosidad y profesionalidad. Y un comité de ética creado por y para los intereses del poder, con un funcionamiento parecido a los soviets, es decir, el interés político por encima de todo. Sí, constituido además por 3 personas afines al exdirector, en fin, un comité de ética. Y hablando del comité de ética, salió en prensa que en dicho comité había una denuncia contra usted. En Vox pedimos las denuncias existentes y no hay nada. Vimos el expediente, pero queremos que usted lo cuente aquí y lo cuente bien. ¿Cuánta gente participó? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Y cómo se fraguó? Señor Beut, cuéntelo si quiere limpiar su buen nombre y si quiere limpiar el buen nombre de la agencia antifraude. Nosotros pedimos los expedientes y la conclusión que sacamos era clara. Había una conspiración en marcha en el seno de la agencia. Una funcionaria de la agencia en puestos claves para la seguridad de la dirección, como son el Sistema Interno de Información y el Comité de Ética. Usa su posición para redirigir ciertas denuncias de 2 cesados con el único objetivo de crear una predisposición en contra del nuevo director de la agencia. No se dio al denunciado plazo para alegaciones, ni se abstuvo por relación manifiesta con los denunciantes. Los miembros del Comité de Ética conocían a los denunciantes y sabían que no se podía tramitar por ahí. Aún así, lo tramitaron. La funcionaria recibe el correo de la denuncia un viernes 13 de septiembre a las 23:51 y estuvo todo el fin de semana trabajando para cambiar el expediente del Sistema Interno de Información al Comité de Ética y se lo envió a la presidenta del comité para que ésta convocara una reunión el lunes 16 a las 8 horas. Vimos también correos avisando que se iba a denunciar por el Sistema Interno de Información, por no poder hacerlo a través del buzón del Comité de Ética, puesto que ya no eran miembros de la agencia. Concluyendo, ¿para esto querían la agencia? ¿Para atemorizar al disidente, al que incomoda, al que no es de su cuerda? La peor de las corrupciones venía de la propia agencia, que es el organismo que ha de luchar contra el fraude y la corrupción. ¿Y todo ello por qué? Pues por el afán de patrimonializar la agencia,
utilizar la institución para perseguir al discrepante y usar los recursos públicos pagados por todos los valencianos. Y así satisfacemos los intereses personales y políticos. Otro ejemplo, hablamos de 2 expedientes de hace más de 6 años, idénticos hechos, denuncia y denunciada. Entran con una semana de diferencia. Se tramitan ambos por la misma investigadora. Uno se archiva porque obliga la ley, ya que estaba en manos de la Fiscalía, y el otro se mantiene por intereses personales del señor Llinares. Y pasados 6 años se archiva. Casualidad, la última resolución que firmó señor Llinares antes de irse, la última. Conclusión, se mantuvo en vilo a una persona con un perjuicio claro contra la denunciada, por intereses particulares y para mantener controlada a su pareja, representante de UGT, enfrentado en esos momentos con el señor Llinares. No se cumplió la ley de la agencia y el señor Llinares, que tenía la obligación de abstenerse, no lo hizo. De nuevo usó la agencia para fines personales. El señor Llinares, hablando de estos casos en sede parlamentaria, demostró una gran soberbia y desvergüenza. En ese momento él ya sabía de una sentencia absolutoria firme sin posibilidad de recurso, que ocultó hasta el propio investigador. Por cierto, el mismo día que vertía unas insinuaciones acusadoras contra el exsíndico del Partido Socialista, fundamentadas en nada. Esta forma de actuar del binomio Llinares-Segura, propia de toda película de mafiosos, con una particularidad, que lo pagábamos todos los valencianos, y así se justifica la necesidad de un cambio, pero un cambio importante. La extrema izquierda desde el poder lo aplaudía y sacaba rédito político y electoral con más mentiras. Y estamos hablando de la agencia antifraude. Todos recordarán que las 2 primeras resoluciones del señor Beut al frente de la agencia se filtraron a la prensa, 2 de agosto. Y si escarbamos un poco vemos que en realidad, como usted ha dicho, el propio Gustavo Segura utilizaba una firma delegada sin informar al propio director. Escandaloso. Y nuevamente el señor Segura añade conclusiones a las del investigador y espera a que usted se vaya de vacaciones para sacarlo. La verdad, señor Beut, fiarse de los mafiosos nunca. Y la actitud conciliadora con estos personajes creo que no es necesaria. Muchas gracias. Señora Navarro, tiene 6 minutos. Moltes gràcies. Bueno, jo vaig a recordar que la compareixença és del senyor Beut i no del senyor Llinares, que ja va compareixer en el seu dia per les qüestions que s'han citat. La veritat és que me pareix un poc absurd. Jo el que li volia agrair que per fi estiguera així el senyor Beut, perquè li hem hagut de demanar en reiterades ocasions si s'ha endarrerit la seva compareixença. No sé si és perquè estava de vacances, que és el que va fer només accedir al càrrec. I això a pesar de que així va vindre a dir que no tenia un pla de treball per a l'agència perquè no la coneixia, però després va decidir que se n'anava de vacances, perquè així vingué això sense cap proposta de treball. No va ser un problema això per a que Partit Popular i Vox el votaren per a ser director de l'agència, el fet de no saber de què anava això. I ara ja ho hem vist, que l'única cosa que volien és que fos un instrument contra l'oposició. M'imagino que és el que li està demanant Vox a viva veu i per el qual li va proposar el Partit Popular, que aquesta és la trist realitat, que és molt trist que s'utilitzi una agència antifrau en una situació com estem ara, en la que tenim un Consell que no para i Diputació que no paren de fer contractes d'emergència a empreses que han estat condenades i empresaris condenats per financiar el Partit Popular, i n'hi ha un clar conflicte d'interessos i encara no s'ha dit res per part de l'agència antifrau. Estaria bé que fera el seu treball, però clar, això afecta al Partit Popular, qui l'ha proposat i en qui ha tingut relació durant més de 20 anys. I damunt hem d'escoltar així coses com que ara tot el treball que s'ha fet és per a no perseguir a cap persona, per a no fer públiques a persones concretes, no fer senyalaments. Què ens hem trobat des de Compromís? Doncs que esta setmana, per exemple, n'hi ha un periòdic que ha fet públics els noms de 3 companys nostres que han sigut als càrrecs i als que no se'ls ha notificat cap expedient, mentre vosaltres heu filtrat des de l'agència antifrau d'una manera totalment incorrecta, vulnerant, per cert, el que seria el codi ètic derogat, els noms d'aquestes persones que no han pogut defensar-se, perquè el que s'està dient és completament fals.
Fals. Així el que n'hi ha és una persecució política, com sempre, dels càrrecs de Compromís. I és una absoluta vergonya i estem indignats. I publiquen, sí, una resolució anonimitzada, però que després filtren a el diario afín al régimen. En mentides, persones a les que no se'ls ha dit res. I damunt en la resolució diu, i recabada la documentació i hecha la indagació, recabada la documentació de qui? Perquè als afectats no se'ls ha demanat absolutament res. Quina indagació és eixa? En fi, i damunt haurem d'escoltar això, el que diu vostè així, i quan parlem dels treballadors, bueno, en primer lloc, el primer que fa vostè és cessar a grans professionals verdaderament independents i que treballen fins i tot en vacances, com és el senyor Gustavo Segura. Però és que s'han anat ja 10 persones i després decidís amortitzar llocs de treball. Clar, si n'hi ha un endarreriment en les investigacions fetes, com és possible que la solució siga amortitzar llocs de treball? Això és completament absurd. Normal seria ocupar llocs de treball i crear més llocs de treball. Però no, la solució és amortitzar llocs de treball. I quins llocs de treball s'amortitzen, per cert? Doncs alguns que estan precisament marcats per a dur les tasques d'apoyo i perícia. És a dir, llocs de treball que han de recolzar el peritatge i la investigació. Peritatge, per cert, que han tingut problemes que li ha reclamat la justícia per a que pugui anar la persona, Gustavo Segura, que va fer els informes. I què passa en la resta de peritatges? Què passa? Que no li interessa, perquè ja vostè en la carta d'acomiadament ja va fer públic és que li pareixia que se col·laborava massa en la justícia. Doncs bé, una col·laboració que està en la llei i que és absolutament imprescindible per a dur endavant les tasques de la justícia i per a que el poble valencià recupere els diners de totes les tropelies pròpies del Partit Popular. I després també hem vist un retard mai vist en les investigacions i ahí estan els percentatges. Després mostreu el sistema d'anonimització que, claro, per al qual no podem saber quan es tracta d'administracions que estan dirigides per el Partit Popular, però després, si fa una investigació que no té cap sentit, una resolució infame, això ho filtren als diaris. Molt bé, molt gran treball. La veritat és que ara mateix l'agència antifrau amb vostè és un frau en si mateixa, perquè tot el que ha vingut així a dir evidencia més els seus problemes per entendre la democràcia, perquè ha vingut a qüestionar les tasques que fem des de l'oposició. Doncs bé, la tasca de l'oposició és molt important per a que n'hi hagi democràcia. És que el que hem hagut d'escoltar és molt tremendo. I quan parlem de la derogació del Codi Ètic, vostè deroga el Codi Ètic, sí, n'hi havia treballadors, efectivament, que no els agradava com estava el Codi Ètic, molt bé, però clar, se pot derogar una part, no, se deroga sencer en un procés, a més, en un comitè d'ètica que estava reclamant-li una reunió que vostè no volia tindre. I la solució més senzilla era derogar el Codi Ètic, efectivament. I a més diu, se fa públic, és que, clar, s'afegissen el de les Corts que no existeix, i l'agència se queda sense Codi Ètic. Jo li dic una cosa més, comparar-se en el que va fer Llinares, que va muntar l'agència, a la seva situació en la que arriba a una agència ja muntada, és molt diferent. Aleshores, és prou injust. Però, en qualsevol cas, ens porta un codi ètic que ens han enviat, que qui l'ha proposat? L'han proposat els sindicats, això se li ha oblidat dir-ho. L'han proposat els sindicats, sí senyor, elaborat i proposat per Comissions Obreres i UGT, que sí que volen que n'hi hagi un codi ètic vigent. I sap per què és molt important que n'hi hagi un codi ètic? Per a que no passen coses com el que ha fet vostè en el cas que li dic dels alts càrrecs de Compromís, per a que no passen aquestes coses, perquè fa molta vergonya que s'utilitzi així l'agència antifrau. Després encarrega una absurda auditoria quan el que s'ha de fer és que l'agència funcione de la millor manera possible i se preocupe vostè per el present i pel futur, que és el que li pertoca. Moltes gràcies. Gracias, señora Navarro. Señor Díaz, tiene 6 minutos. Sí. Gracias. En primer lugar, agradecerle, señor Beut, la presencia. Hoy comparece usted aquí con la difícil tarea de disfrazar la evidencia, de intentar vendernos que el desmantelamiento de la Agencia Valenciana Antifraude es en realidad una reestructuración, que la purga es modernización, que la opacidad es garantía y que el sometimiento a intereses partidistas es independencia. Pero, señor Beut, por mucho que intente revestir su gestión con eufemismo, los hechos son tozudos y la realidad es incontestable. Y es que usted ha dinamitado la Agencia Antifraude desde dentro.
que es exactamente lo que nos temíamos, denunciamos y anunciamos desde el primer momento en que asomó su candidatura para dirigir la agencia. Y no hay juez más implacable que el tiempo. Desde que, gracias a la modificación express de la ley de la agencia antifraude, o ley BEUT, como la denomino yo, fue colocado en su cargo por Partido Popular y Vox, ha dirigido la agencia en sus primeros meses con la sutilidad de un elefante en una cacharrería, si me permite la expresión. Lo primero que hizo fue barrer del camino a aquellos que representaban un obstáculo para su plan de desmontaje. No le tembló el pulso para destituir a la directora adjunta, la señora Clemente, al director de investigación, el señor Segura, un profesional con amplia experiencia en la lucha contra la corrupción y, casualmente, su único rival en el proceso de selección. No fueron ceses por reestructuración, fueron represalias, pura y dura caza de brujas contra aquellos que podían garantizar que la agencia siguiera siendo lo que fue, una agencia independiente al servicio de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Y además un ejemplo a nivel europeo, porque es que no lo decíamos nosotros, lo decían en toda Europa. A este respecto me llamó la atención que en el acta del Consejo de Dirección del 16 de septiembre que le solicitamos consta: el director indica que se va a poner en contacto con un abogado penalista para que, a nivel personal, le asesore en relación con los ceses y otros temas de la agencia, asumiendo el coste personalmente, refleja el acta. Me gustaría ahora que nos aclarara por qué necesita un abogado penalista para un cese laboral, por qué necesita que le asesore a nivel personal y qué otros temas de la agencia tiene que tratar. Pero no se quedó ahí. Su siguiente movimiento fue todavía más descarado. Derogó el código ético de la agencia y el comité de ética que se creó con una intención clara de fiscalizar al fiscalizador. Un contrapeso para evitar abusos y corruptelas dentro de la entidad. Curiosamente, se elimina tras conocer denuncias contra el nuevo director, es decir, usted, según manifestó la expresidenta del comité. Corríjame si esto es cierto o es incorrecto. Le recuerdo, además, que dentro del Plan Anual Normativo de 2024 de la Agencia Antifraude estaba el desarrollo del código ético y de conducta de la agencia. Curiosa manera de desarrollarlo, eliminarlo y derogarlo directamente. Esta semana ha remitido efectivamente un borrador de nuevo código ético en el que suprime muchas funciones garantistas que se recogían en el anterior y bueno, pues no ha quedado muy claro por qué y cómo decidió eliminar el anterior código a toda prisa sin tener una alternativa, porque la alternativa que dijo primeramente pues se demostró que era incierta. Y le pregunto si tiene algo que ver esta presentación de borrador urgente con carácter previo a esta comisión con el tema de que ha comentado usted de que se ha presentado un recurso contra esta eliminación del código y que ha sido admitido este recurso a trámite por el TSJ. Mire, la Agencia Valenciana Antifraude se creó para fiscalizar el poder y para garantizar la limpieza en nuestras instituciones, pero Partido Popular y Vox, ya lo dijimos en su momento, tenían otra hoja de ruta y con usted al frente han convertido la agencia en un lugar donde se eliminan las voces críticas y donde la transparencia ha sido sustituida por la opacidad más absoluta, porque tras la purga y la eliminación de controles llega la fase 3, que es el apagón. El cambio de la normativa para ocultar datos clave de las investigaciones, algunas las que les interesan, otras como hemos comprobado no esta semana, con la aprobación de una instrucción del pasado 11 de noviembre que consolida la opacidad de la entidad, porque ahora prácticamente las resoluciones son, parece que alguien ha matado a alguien, pero bueno, no sabemos nada más, ni quién, ni por qué, ni cuándo, es decir, de poco o nada sirve antifraude si no se cumple tal y como marca la propia ley de creación con la obligación de rendir cuentas con los resultados de su acción a la ciudadanía. Y peor aún, si no se rinde cuenta suficientemente a esta comisión, porque en el acta del Consejo de Dirección del 6 de septiembre de 2024, que también le solicité, se hace mención a que, abro comillas, el director comenta que la memoria de 2024 debe tener como máximo 40 o 50 páginas. Y me gustaría preguntarle si esto va a ser así y si no va a haber un análisis detallado de todas las investigaciones llevadas a cabo por la agencia para rendir cuentas ante esta comisión como ha sido hasta ahora. Y aquí llega ya la última jugada maestra, una auditoría externa de 40.000 euros para revisar la gestión de su predecesor, el señor Joan Llinares, que además no sé para qué le hace falta porque se ha tirado 35 minutos hablando de la nefasta gestión del señor Llinares, detallando con pelos y señales. Por lo tanto, esta auditoría no sé exactamente muy bien para qué es o qué sentido tiene ahora, ¿no? Un intento burdo, descarado de justificar lo que a nuestro juicio es la purga interna que usted ha llevado a cabo, porque lo que busca con esta auditoría no es mejorar los procedimientos, no es fortalecer la agencia, no es dotarla de más recursos ni más independencia. No, lo que busca es, usted ha hablado antes de los datos, los hechos y del relato, bueno, pues lo que entendemos que busca usted con esta
auditoría es fabricar un relato para manchar la reputación de quien sí hizo bien su trabajo. Pero lo que ocurre, señor Beut, es que los datos, a nuestro juicio, le desmienten. Que más del 20% de la plantilla ha abandonado la agencia desde su llegada. Investigadores, técnicos, funcionarios de carrera que han dicho hasta aquí hemos llegado y no van a participar en el circo que se ha montado. Que usted, con su mano de hierro y con la lealtad a quienes le pusieron en el cargo, ha conseguido lo que parecía imposible, que una agencia creada para luchar contra la corrupción se convierta en una cáscara vacía, en una farsa institucional, que es lo que tenemos a día de hoy. Señor Beut, usted, creemos, con todo el respeto, que ha enterrado la Agencia Valenciana Antifraude y lo ha hecho además con premeditación y alevosía y con la participación necesaria de dos partidos políticos, Partido Popular y Vox, que ya denunciamos en la tramitación de la ley que era lo que venían a organizar y era lo que venían a gestar y era lo que finalmente han hecho. Lo denunciamos y finalmente ha ocurrido. Por lo tanto, no nos hable de regeneración, señor Beut, no nos tome por ingenuos. Lo que usted ha hecho con la agencia es un crimen institucional y tarde o temprano quienes le facilitaron el acceso a la agencia tendrán que rendir cuentas por ello. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Supongo que le toca el turno al señor Pastor. Conviga. Pues muchas gracias, presidente. Señor director de la Agencia Valenciana Antifraude, señor Beut, buenos días y bienvenidos a esta comisión, agradecerle su intervención. Y quiero, además de agradecerle, darle la enhorabuena, ¿no? La enhorabuena, en primer lugar, porque después de escuchar a los grupos de la oposición, pues hombre, que de usted solo puedan decir, echar en cara, no sé, afearle, que 2 ceses y que el número de páginas de la memoria, de cuál va a ser, si va a ser de 50 páginas o de cuál, en fin, son cuestiones, como digo, que es para darle la enhorabuena. Pero no se la doy por eso y tampoco se la doy por cuestiones que parecen menores, pero son importantes, como puede ser esos 10.000 euros que va a dejar de costarles a todos los valencianos el que usted esté sentado trabajando, porque usted puede hacerlo desde otra parte, también es un tema importante, ni siquiera porque sea usted el primer director de una agencia antifraude que presenta el primer plan estratégico, que son cuestiones, como digo, menores, pero no son las más importantes. Las más importantes es que yo creo que usted ha convertido aquellas acusaciones que decían que usted venía a dinamitar lo que ya se había construido. Yo creo que precisamente lo que usted ha venido es a reedificar lo que llevaba camino de convertirse, si no ya se había convertido, en un, abro comillas, chiringuito, cierro comillas. Por lo tanto, enhorabuena, señor Beut. También habrá detectado usted y habrá comprobado, como lo hemos detectado el resto de grupos políticos, pues que la educación parlamentaria, la cortesía y la corrección no es precisamente algo que abunde mucho en la manera de intervenir de algún grupo parlamentario, ¿no? Y yo le quiero decir aquí que no se preocupe usted, porque esto no va contra usted en nada personal, ni siquiera contra su cargo, esto va en los genes de ese grupo parlamentario. Por lo tanto, usted completamente tranquilo. Y al Grupo Popular no nos preocupa esa falta de corrección y de educación parlamentaria. Lo que nos preocupa es la entidad, lo que nos preocupa es la institución y de eso queremos hablar, ¿no? Y no voy a ser yo ni mi grupo parlamentario quienes acusen de nada a los gestores anteriores, ni tampoco a ustedes. Creo que no somos quienes. Pero sí que queremos manifestar, señor Beut, señor director de la Agencia Antifraude, ciertas dudas, ciertos interrogantes que nos surgen y que, más que sobre el funcionamiento de la agencia en el pasado, nos preocupan y mucho sobre la esencia de la entidad en el pasado. Y lo digo porque, en base al conocimiento y análisis que mi grupo parlamentario y yo mismo he tenido de consultar expedientes tramitados por la propia agencia, hemos detectado algunas cuestiones que de verdad nos inquietan y nos preocupan y me quiero explicar. Hemos visto un expediente, el del Grupo Savia, que quiero detallar aquí cronológicamente, rápidamente, pero creo que para centrar a la comisión, porque creo que de verdad que es importante. Yo salí preocupado ese día de la consulta. Un expediente, como digo, referido a un contrato público del año 2001. Un expediente que fue judicializado y propuesto su archivo por parte de la Fiscalía en el año 2015, es decir, 14 años después. Pero el 27 de febrero del 2019, es decir, 4 años después que la Fiscalía procediese a el archivo de este tema judicializado, se abre expediente en la Agencia Valenciana Antifraude a instancias o a denuncia de determinados grupos parlamentarios
políticos, evidentemente que no era el Partido Popular uno de ellos. Es importante, 2019. En marzo de 2021, 2 años después de mucho insistir, porque he podido comprobar la documentación completa del expediente, 2 años después, el investigador encargado de la cuestión del expediente propone el archivo. 2 años después propone el archivo. Sin embargo, he de decir que hasta 2024, es decir, 3 años después, no 1 ni 2, 3 años después, seguía el expediente abierto sin hacer caso al propio investigador, como digo, que 3 años antes proponía su archivo, ¿no? Yo creo que han sido 5 años con un expediente abierto, con lo que eso supone. Seamos serios, seamos rigurosos, seamos coherentes. Aquí, por lo menos en la comisión, 5 años, una comisión de investigación abierta sobre una cuestión que afecta a la reputación, al honor, a la honorabilidad de grupos parlamentarios, el nuestro, y de personas. Seamos serios, 5 años. Y me llama mucho la atención que durante la revisión del expediente, como digo, pude ver correos electrónicos impresos de la Casa, es decir, entre los funcionarios de la Casa, y pude anotar alguna cuestión a mano que me preocupó sinceramente. El investigador pregunta a sus superiores que si hay archivo de Fiscalía desde 2015, que si no hay delito de prevaricación ni tráfico de influencias, todo esto con comillas, ¿cuál es la pretensión del escrito? Y pregunta, ¿reprimenda política? ¿Instrumentalización? De verdad, como representante de la sociedad, en este caso, como diputado del Partido Popular, no daba crédito a lo que estaba leyendo. Y tuve que pedir explicaciones verbales para que me explicasen lo que yo quería tratar de entender, ¿no? Y también me llama la atención otro correo electrónico dentro del mismo expediente, en el que se indica que el puesto de mando desde la agencia a sus subordinados, cuando llega la resolución final, dice cambien la palabra archivo por finalización de la fase de análisis y que no lo pongan en mayúsculas. Y por si fuera poco, vuelvo a abrir comillas, que solo se notifique esta resolución a las personas denunciantes y no al Scorch, es decir, al PP no. Todo esto, sinceramente, creo que no es higiénico, señor Beut. Creo que no es correcto. A mí me preocupa muchísimo que durante un periodo de tiempo importante esto haya podido ser, o no, que no lo sé, praxis y práctica habitual de la Casa. Me preocupa muchísimo. En estos momentos necesitamos creer en las instituciones. En estos momentos necesitamos creer en los principios democráticos que rigen nuestra sociedad. Yo no quiero comparar, ni mucho menos, esto con lo que estamos conociendo a nivel nacional con la Fiscalía General del Estado, en el que supuestamente el máximo responsable de la entidad de la Fiscalía General del Estado se le supone que ha filtrado documentación, papeles, no sé cuántos, de personas administradas por la Administración de Hacienda, valga la redundancia. Creo que no es correcto, creo que no es lógico y a mí, de verdad, desde ese punto de vista, me asusta y me preocupa. Y me gustaría que el director, en su siguiente intervención, pese al tiempo limitado, intentase aclarar si él, desde su punto de vista, desde su posicionamiento como director, conoce o no conoce que esto, o me puede decir si esto ha sido o no práctica habitual de otros expedientes o es una casualidad de lo que en los expedientes que yo he solicitado, mi grupo parlamentario ha solicitado conocer, figuren estos detalles así. Muchas gracias, presidente. Senyor Pastor, té el director 15 minuts per a contestar o conjunto separadament a les observacions dels grups. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar primero centrarme en temas concretos y luego más en opiniones generales o valoraciones que han realizado los grupos parlamentarios. Y voy a empezar por el primer expediente que usted se refiere. El primer expediente que usted se refiere, mi conocimiento es que me llega un informe traspapelado del Servicio Jurídico, que no sabemos a qué se refiere, y indagamos y es la contestación, que no se tramita, a una reclamación en queja de la denunciada por el expediente que usted dice. Entonces, ante eso, esa persona también pedía que la recibiera. Ya se la había recibido en la agencia anteriormente, el anterior director, hace bastantes años. Ante eso se la recibe y viendo cómo está el tema, pido una información reservada. Pido reservada a un funcionario y de la información reservada resulta, pues sí que efectivamente en la tramitación hay dos
expedientes idénticos, mismo lo que usted acaba de decir, no tengo que bajar al detalle, y sorprendentemente uno se inadmite porque está en fiscalía, está judicializado, que es lo que hay que hacer según la ley, hay que inadmitir, y el otro que está en la misma fecha, el mismo caso, las mismas personas, lo mismo, pues se deja ahí, ni siquiera se suspenden actuaciones, o sea que es extraño, y se deja ahí. Y es la última resolución que firma el exdirector. Sí. Bien, también se produce este eufemismo que en la ley no contempla, de que en vez de decir que se archiva el expediente tal, pues también existe un eufemismo como que no empieza la fase de investigación o algo así. Pero no sé decirle exactamente la investigadora ha manifestado públicamente cuando se le preguntó, está por escrito, que no tuvo influencias en el expediente. O sea, que nadie Entonces hay que suponer que se quedó ahí sin edie y que eso sí, el expediente, la investigación que ella firma es modificado antes de pasarlo a la firma del director. Se cambia la redacción, eso es cierto, sí. Creo que ese era el expediente que usted me ha... bueno, también ha hablado de mi caso, del caso de mis denuncias. En el caso de mis denuncias, yo tengo la información que tengo ya desde el sistema interno de información porque se me dan alegaciones. Entonces, sé lo que sé porque me dan alegaciones y de contestarlas. Entonces, yo lo que sé ahí es, le cuento uno de los tres, hubo tres denuncias, ¿vale? Dos con nombre y apellidos, que no sé quiénes son, y otra anonimizada, ¿vale? Y efectivamente ninguna entra por el buzón del Comité de Ética, como he dicho anteriormente, porque desde julio del 22 no entro ninguna. De lo que me explican para que yo pueda contestar, pues la verdad es que cosas coinciden con lo que usted dice. El 13 de septiembre de 24, viernes, a las 23:51 de la noche, se recibe una cuenta de correo personal, 2 miembros del Comité de Ética, o sea, no solo la funcionaria de aquí, de la agencia, sino 2 miembros del Comité de Ética reciben un correo en el cual les avisa que van a presentar un escrito por el sistema interno de información y que les solicitan que se tramite por el Comité de Ética. Efectivamente, según pone aquí, el funcionario que hace ni me da posibilidad de alegar. Básicamente no me la da porque el sistema interno de información, si me la da, lo hubiera recusado. Ni se inhibe. Si como se deduce parece ser que la persona que lo presenta o la otra, alguien que está cesado, solo hay 2 personas cesadas en esa época, solo pueden ser un señor o una señora. Debería también haberse, por conflicto de interés, para evitar eso es por lo cual se desvía al Comité de Ética, lo cual por eso es lógicamente le decimos al Comité de Ética, porque hay 3 señores externos que no dependen de nadie, pero es que aquí lo que me sorprende realmente de todo esto, mire, que una funcionaria haga esto por un tema de lealtad, me parece que se haga la carrera por esto, me parece increíble, pero que personas del Comité de Ética, claro, que ellos tienen ese correo que les llega, que saben quién es la persona, que lo conocen, que esas personas que saben que no se puede tramitar por el Comité de Ética, lo tramiten por ahí me deja de verdad fuera de sitio, o sea, fuera de sitio. Llega un momento en que ya no sabes muy bien ni qué pensar, porque no es que tan importante, ni la agencia me lo parece, para esto. Esto si fuera, no sé, el Imperio Murdoch, yo comprendo que se produjera una conspiración a estos niveles. Entonces, como no quiero entrar en este tema de que dentro de nada me ponga a gritar que vienen los rusos, pues prefiero no entrar en la conspiración. Sé únicamente esto que le estoy contando. Y efectivamente, pues claro, las denuncias se circunscriben, por lo que dice el funcionario que lleva la denuncia, a una reiteración de un recurso de reposición que ya se presentó y que en este momento está uno en el contencioso administrativo y otro no han presentado recurso. Por lo cual eso es contar, por visto, los hechos que sucedieron en verano entre esas personas y yo. ¿Vale? El otro es anónimo. El otro narra una serie de cosas genéricas que dicen que hice yo ese verano. Pues que entrevisté a funcionarios y que luego utilicé para cesar de forma torticera a la gente. Lo que yo entiendo como es preguntar a la gente de dónde vienes, qué haces, eso lo interpreta como... Yo en las interpretaciones no entro. Pues claro, llega un momento, claro, pero es que lo que hay que poner en contexto es lo siguiente. Esto se presenta el día 12 y 13 de septiembre, alguno el día 9 de septiembre, o sea, 9 días desde que empezó septiembre. Es que no hay tiempo para ser tan malo, o sea, sinceramente, o sea, es que no me da tiempo, o sea, yo de verdad no creo que sea tan... Vamos, no lo sé, quizás que... Soy humilde y que soy bastante más malvado de lo pero no me da tiempo. ¿No? Respecto al caso, usted ha denominado Savia. El caso Savia lo conocemos porque ustedes piden este expediente. Es un expediente
que yo no tenía ni... Es un expediente muy antiguo, y lo que sé de este expediente es que es un expediente que viene de aquí, de una comisión parlamentaria, que lo remiten 5 grupos parlamentarios: Podemos, Compromís, Ciudadanos, Unión Independiente y Partido Socialista. Llega allí, hasta donde yo llego no se investiga, se estudia, se lee, no se investiga porque no hay motivo de investigar. Es verdad que está en Fiscalía tal, y ahí se queda el expediente. Ese expediente es cierto, o sea, de lo que dice el investigador en el 2021, que no voy a tocar el tema, hasta lo que sale el diciembre de 2023, en informe firmado por el director de ese área, pues hay páginas enteras que no están. Y la resolución, efectivamente, pues si usted la ha visto, sabe lo que pone. Yo ahí no puedo entrar. Pero esa información, es cuando hablan de transparencia, de rendición de cuentas, esa información, ¿usted por qué insistió ahí de manera bastante vehemente en que se le dieran esas cosas? Porque nosotros lo que le dimos a usted fue la resolución final y el informe final de investigación. Usted no hubiera visto nunca los informes previos del investigador, ni hubiera visto nunca los correos tachados de quién a quién, pero no los hubiera visto nunca. Entonces, se los mandamos a ustedes aquí, y ustedes, pues mira, pues qué bien, pues está de maravilla todo esto. Que mire, esto es, al señor Baldoví esto le pone de los nervios, pero tengo que decirlo. Catalina la Grande se fue con el señor Potemkin, que ni Catalina la Grande era la farina de rusa, que no era rusa, ni el príncipe Potemkin era príncipe. Y se fueron a ver Crimea. Y cuando iban por el río, pues Potemkin, como yo aquí estaba hecho un desastre, acaba de hacer una guerra con los rusos con los turcos, pues se colocó a soldados que hacían un decorado maravilloso en cartón piedra como en Fallas, que iban modificando según pasaba la zarina. Y la zarina se fue encantada. Eso se denomina en lenguaje político aldeas Potemkin. Son cosas que parecen que son así hasta que uno rasca un poquito. Bueno, pues eso es transparencia y rendición de cuentas. Yo a usted le enseñé todo lo que usted insistió. ¿De acuerdo? Otras personas a lo mejor no han actuado así, y hasta ahí puedo llegar. Los expedientes que ustedes se referían en relación a personas de su partido político son expedientes anteriores a mí. Yo solo los he firmado. ¿Son anteriores a mí? No, disculpe, yo no he filtrado nada. Y usted, si lo obtiene, podrá demostrarlo de alguna manera, imagino. Pero estamos en lo mismo. Por una parte, ustedes me critican porque yo estoy restringiendo la información para que no pasen estas cosas. Pero al mismo tiempo dicen que, oye, ¿cuántas cosas salen que sale todo esto? Yo le insisto, ahí no, vamos, lo que ya hasta donde yo llego, no se citan a las personas como personas, se citan unos hechos y qué se puede mejorar. Se hacen unas recomendaciones a las consellerías para que mejoren esos procedimientos. O sea, no son expedientes contra esas personas, en absoluto. Y probablemente en la parte de recomendaciones ellos puedan demostrar lo que ahí se dice, el sentido contrario. Si no lo discutimos, lo decimos, consellería, esto así no debe ser, debería ser de esta manera. Y hasta ahí se llega la agencia. Es que no estamos para señalar a nadie. O sea, es que no estamos para señalar a nadie, no, esto no es nuestro trabajo. No, en absoluto, es que no lo es. Respecto a los criterios cambiantes en la agencia. Bien, vamos a ver. Aquí lo que sucede es lo que hemos comentado al principio de la mini comparecencia. Si no hay, lo que la agencia tributaria es una oficina técnica, aquí cuando llegan los expedientes tiene un criterio establecido sobre cómo en las últimas resoluciones, en las últimas consultas, en las últimas recomendaciones que hemos dado y mantiene unidad de criterio, pasan estas cosas, que sobre el mismo caso, tenemos un caso que no es importante, pero es muy ejemplarizador. Tenemos 5 bomberos de un consorcio de bomberos que presentan denuncia con nosotros y al mismo tiempo presentan recurso contencioso administrativo. Uno de ellos, como está en recurso contencioso administrativo, como les he dicho antes, sin admite porque está en el contencioso. Los otros 4, hasta hace 15 días, se habla de hace 8 meses cuando lo presentaron, hasta hace 15 días estaban sin asignar. O sea, imagínense la imagen que tienen 5 compañeros que los tienen que han presentado el mismo recursito y la misma denuncia. El mismo. Y uno va diciendo a los otros, oye, el mío está en el contencioso. Y el otro dice, nosotros no tenemos ni idea de cómo está el nuestro. O sea, les pongo un ejemplo muy trivial para que vean la diferencia de criterios. Es que esto es continuo, por eso hemos de intentar solucionar esto, que no da lugar a malos entendidos, a conspiraciones, a pensar que se ha hecho por un motivo o por otro. Esta es la realidad. O sea, lo de intentar homogeneizar el criterio es por eso. De la misma forma que asignar a los funcionarios. Discúlpenme, nosotros en la asignación de funcionarios no queremos hacer trampa, no queremos tener a 2 personas en periciales y que luego las periciales la hagan todos los demás y la firmen estos 2. No, eso no lo queremos tener. Queremos asignar las periciales a cada uno que sea un especialista en esa área. Porque lo otro,
Es como, claro, firmar las periciales. Vamos a ver. En la agencia tributaria, vuelvo siempre a lo mío, hay una coordinadora o coordinador de delito fiscal. Esa coordinadora recibe del investigador el expediente, lo estudia y ve si hay tema material objetivo, cuantía, 120.000 euros, y material subjetivo, mala fe, intención de dolo, y que en función de eso emite un informe al delegado especial y el delegado especial lo manda a Fiscalía. Bueno, aquí no. Aquí hay un señor que no hace el peritaje por ninguna parte y que al final aparece, firma la coordinación y cuando llega el momento tiene que pedir toda la información, porque claro, nosotros queremos hacer una oficina técnica independiente, que vea esos temas y los decida, como ahora mismo estamos haciendo una cuestión que no es idílica, pero es mejor que la que había, que es prácticamente reuniones asamblearias para decidir cómo asignamos los expedientes. Yo no participa el director de esa área. Los reúne y les dice, vamos a ver, tenemos aquí un problema de estabilización de funcionarios. A ver, ¿quién ha llevado este tema? Yo he llevado 2. A este señor ha llevado 2. Es que hasta ahora no se hacía así. Se hacía, este le toca a Juan, este le toca a Pepe, este le toca a Pilar. No, ahora sí reúnen. La asamblea no es lo ideal. Pero mientras tanto, mientras conseguimos que un instrumento objetivo de análisis de datos nos ayude, estamos trabajando así. Pero se avanza muchísimo más. Porque es que los funcionarios no pueden saber de todo. O sea, no pueden saber de todo. Hay gente que viene de derecho que ve una Excel y se pone a temblar. Entonces, no puedes darle un plan de ordenación urbanística a un funcionario que es un secretario de ayuntamiento y que no tiene formación contable ni financiera. Y esto estaba pasando. Era una pérdida de tiempo y falta de eficacia espectacular. Si es que lo que he hecho hasta ahora es únicamente, salvo con mi código ético, es poner un poco de eficiencia y gestión en este organismo. Solo he puesto eso, porque, insisto, es que se han hecho muchísimas cosas buenas, pero el tema de la imagen estaba un poquitín hiperdimensionado. Si se dan ustedes cuenta, en la amortización de plazas que he hecho me he cargado dos fases del sistema, que son comunicación, o sea, ese departamento ha dejado de existir, y documentación. Porque yo considero que no son el core business del negocio. Nuestro negocio es formación, prevención, investigación y protección de los denunciantes. Esos van a salir reforzados todos ellos cuando convoquemos las plazas en concurso, que se van a convocar dentro de 15 días. O sea, esa es la idea que tenemos en la agencia. Entonces, dentro de esos parámetros nos estamos moviendo. Cuanto a la sede de la agencia. La sede de la agencia, discúlpenme, pero es una cuestión perentoria. O sea, es que nosotros tenemos un presupuesto un poquito más de 5 millones, devolvemos cada año. Este año vamos a devolver 1.400.000. Claro, para nosotros 13.000 euros al mes se nos van a 160.000, pero esto es una cantidad muy importante. Y además, insisto, tampoco es una sede funcional. Es una casa elegante, pero no es funcional, con lo cual no estamos perjudicados si nos vamos a esta parte de Valencia. Mientras consigamos un sitio que tenga accesos de metro y autobús, lo demás, todo es subsanable. Pero yo insisto, mi problema, ¿saben cuál es? Que tengo un contrato de arrendamiento que puso una cláusula que decía que si alguna institución pública nos facilita un local, nos podemos ir sin indemnización. Si no, hemos de pactar la indemnización de salida y es un dineral. Si no, ya a estas alturas hubiera venido aquí con una sede ya. Porque el director general de Patrimonio, que intentó por todos los medios ayudarme al principio, ha estado superado con el tema de la DANA y la afluencia de nuevas consellerías que han requerido. Yo he estado personalmente en la parte nueva, parte más externa de la Cigüeña, viendo 2 pisos antes de que pasara esto. Estaba prácticamente decidido quedarnos con una planta justitos, pero una planta de la Cigüeña atrás, pero todo esto lo ha desmantelado todo. O sea, no es falta de interés ni de ganas pero lo que va primero, va primero. A mí me da vergüenza pelear por esto con todo lo que está pasando en la comunidad. O sea, es que hay cosas que son mucho más importantes que mi destino en este momento ahí, pero sí que sería deseable cambiar. Sí. Gràcies, senyor director. Anem al torn de rèpliques de l'altra intervenció. Senyora Ramírez, cuando quiera. Bueno, yo, señor Beut, cuando en mi intervención he hecho referencia a prácticas mafiosas, creo que hasta que me he quedado corta, porque escuchando al compañero del Partido Popular, hombre, y nosotros que hemos analizado más de 20 expedientes, creo que estamos más que autorizados y acreditados para decir que efectivamente la agencia estaba politizada, ¿no? Y se intentaba socavar ciertas posiciones según afinidades.
había una sensación de impunidad por los funcionarios de la misma y una instrumentalización de la agencia para perseguir al adversario político. Si no se quiere ver, que no se quiera ver, pero vamos, se constata. Algunos aún no se han enterado o no quieren ver que la agencia, es una lucha contra la corrupción, pero también es una agencia que es un canal de denuncias. Es decir, no podemos pretender tampoco que esté 6 años un expediente ahí por motivos políticos o porque a mí no me interesa. No. Y aquí hemos venido a reforzar los mecanismos de transparencia, de denuncia, rendición de cuentas para poder prevenir la corrupción en la Administración. Que no olvidemos que esa corrupción en la Administración se paga con el dinero de todos los españoles. Por eso exigimos y queremos una agencia totalmente independiente y que no tenga ningún color político. Y se ha demostrado que en los últimos 7 años esta agencia sí que tenía un color político. Y se ha demostrado con el oscurantismo del señor Segura, con su falta de transparencia y que había convertido la agencia, pues no sé muy bien en qué, donde desde dentro de la misma se conspiraba contra el nuevo director, contra el adversario político, donde el director de investigación tenía una actitud de injerencia constante, en fin. El organismo de control que debía ser la agencia se había convertido en un organismo manipulado y dirigido al servicio del político de turno. Y eso es lo que hemos podido constatar en los expedientes que hemos analizado cuando hemos entrado al detalle. En fin, que así que con los puestos se entiende que tanto PSOE y Compromís, bueno, de alguna manera justifican que han impulsado la candidatura del sucesor del señor Llinares, que era la candidatura del señor Segura, y que, bueno, pues Partido Popular y Vox hemos considerado que se necesita otro tipo de agencia. La colonización de los órganos públicos también es verdad que es el modus operandi de los gobiernos de izquierdas. Vamos, no lo vemos con Antifraude, lo vemos con el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, Televisión Española, en fin, el poder por el poder, sin importar más. Pero si algo tiene claro Vox y lo lleva en su ADN, señor Beut, es que el dinero público, si es de alguien, es de quienes pagan sus impuestos y mantienen todo el entramado de la Administración pública. Por eso es muy importante que la agencia antifraude sea una agencia independiente y con una conducta ejemplar para que el ciudadano vuelva a confiar en la Administración pública y vuelva a confiar en la agencia antifraude. ¿Yo qué quiere que le diga, señor Beut? Pues que la lucha contra el fraude es totalmente necesario, claro que es totalmente necesario, pero su agencia se había convertido en un órgano político y lo que se necesita es un cambio de dirección. No solo se necesita un cambio de dirección, se necesita una refundación. Se lo dijimos en mayo, usted cuenta con un voto de confianza de Vox, pero en absoluto es un cheque en blanco. Hemos valorado la reducción del personal, pero tiene muchos deberes. Prime el mérito y la capacidad. Por ello nos opusimos a la creación de 2 eventuales y estaremos muy atentos a las incorporaciones de personal y los ascensos, y no queremos atisbos del pasado ni viejas glorias colocadas sin edie. Reduzca el gasto político, busque una nueva sede, que ya lo está intentando, y reordene las funciones de la agencia, que sea útil e independiente, controle el rendimiento y los horarios laborales. Y ya por último, por lo que han dicho los compañeros del Partido Popular, del Partido Socialista y de Compromís, ¿por qué la agencia es capaz de ver los desfalcos del señor Zaplana y no los de Chimo Puig? Vamos, algo sospechoso hay. Muchas gracias. Gracias, señora Ramírez. Senyora Navarro, com vulgui. Gràcies, senyor president. Sí, vostè diu que aquesta resolució, aquesta expediència inicia en Llinares, sí, però finalitza vostè i dicta una resolució en la que se diu mentires i que després filtren a la premsa amiga del règim per a calumniar a companys de Compromís. Això és una dada objectiva. Així diu l'oportuno tràmite d'audiència. És mentira, no n'hi ha hagut cap tràmit d'audiència. Jo l'informe de que la conselleria es veu que ja ha dit que no pensa reclamar res perquè està ben pagat i això bastava saber-ho preguntant a les persones a les que se cita en la resolució, encara que així s'amague i després s'informe a la premsa. Jo crec que ha quedat molt clar que al PP el que li molesta és que s'investiga el Partit Popular i li ho estan dient així públicament per a que no li faci falta llegir entre línies i malgrat que n'hi ha
estem parlant d'una resolució aprovada en aquestes Corts, un dictamen en el que se diu que n'hi ha hagut un autèntic tracte de favor cap al model Cotino i el model Blasco. De fet, Cotino estaria condenat si no hagués faltat. Esa és la realitat. Però així el que passa és que n'hi ha gent que no vol veure el que té davant. Per cert, en quant a la seu, dir-li que el senyor Llinares ja portava anys demanant una altra seu per a no pagar tants diners. I, o sigui, que tenia la mateixa preocupació, no és una cosa que vinga de nova. I li vaig a dir una cosa, existeix la lliure designació però no existeix la lliure remoció. No se pot tractar a la gent que treballa, als funcionaris, com si fos no me cau bé l'acomiade. Això no se pot fer, no existeix la lliure remoció i és un poc el que vostè ha fet en aquestes cartes d'acomiadament que hem hagut de llegir tots. I jo ara li vull fer una pregunta. Jo sé que a vostè li agrada molt el bàsquet, el baloncesto, veritat? Sí. Diuen que dona classes individuals de tecnificació. Sí. I vostè sap que l'exercici de qualsevol activitat professional, mercantil o laboral és incompatible amb el càrrec que està ocupant? Sí. És que jo tinc informació de que vostè sí que està cobrant aquestes classes. M'agradaria saber si les declara. M'agradaria saber si les cobra en negre, les declara i si les està declarant a Hisenda. No, li estic preguntant. Li estic preguntant. Sí. Tranquil·litat, senyor Beut. M'agradaria saber-ho perquè aquesta seria una causa de cessament en el seu càrrec. Aleshores, m'agradaria que ho explicara perquè les informacions que n'hi ha, jo sé el club on ho fa, etc. I, clar, estem en una situació d'incertesa al respecte perquè s'ha d'aplicar l'article 27.1d de la llei que regula l'oficina antifrau. Moltes gràcies. Gracias, señora Navarro. Señor Díaz, con Buiga. Sí, gracias, presidente. Bueno, señor Beut, ya ve, ¿no? Hay algunos partidos que han empezado comentando que estaban muy preocupados, pero al final lo que les preocupaba era qué hay de lo mío, ¿no? Qué hay del expediente, que si se archiva, si no, si hasta un montón de tiempo en bola y demás, porque han dedicado mucho tiempo a eso y no a otras cosas. Pero bueno, curiosamente yo le he hecho algunas preguntas y usted en su turno de 15 minutos lo ha dedicado a explicar esos expedientes particulares, pero no me ha contestado a las preguntas que yo sí que le he hecho con carácter general, como por ejemplo, ¿para qué necesitaba un abogado penalista para un cese laboral? ¿Por qué necesitaba que le asesorara a nivel personal? ¿Qué otros temas tenía que tratar? Igualmente, en cuanto a la información, bueno, pues si esto que dice usted de que a partir de ahora la memoria va a tener 40 o 50 páginas la que nos va a presentar a las Cortes, si esto va a ser así, este recorte y demás, si no va a haber información, ¿no? Yo estoy preocupado, o estaría preocupado, pero más que por un expediente en concreto, ¿no?, que me pueda afectar o no, es por el desmantelamiento de la Agencia Antifraude, que le he hecho referencia en mi intervención y que además, que no lo digo, no lo decimos nosotros, que también, ¿no?, que lo dice Transparencia Internacional, que lleva dedicándose a esto a nivel global desde 1993. Es decir, llevan más de 30 años hablando de transparencia y de corrupción y usted no lleva ni 30 semanas, como ha reconocido aquí, ¿no? Alguna menos porque además se fue de vacaciones, ¿no? Entonces, Transparencia Internacional dice, acusa al nuevo director del Partido Popular y Vox de demoler la Agencia Valenciana Antifraude, ¿no? La ONG lamenta la vuelta atrás desde 2023, cuando anteriormente las reformas en la Comunidad Valenciana fueron verdaderamente extraordinarias y fue un ejemplo de la agencia de buenas prácticas, ¿no? Pues a mí esto me preocuparía. En cuanto al tema de la auditoría que le he hecho referencia antes, contratada por 40.000 euros, indica en la memoria justificativa de la necesidad de la contratación sobre la base de el análisis y valoración de la gestión realizada constituye el punto de partida necesario para abordar la proyección de la agencia en adelante. Sin embargo, como hemos podido comprobar, toda la comisión prácticamente ha versado sobre la gestión del señor Llinares, por lo tanto entiendo que eso ya está completamente analizado y además hoy usted, aunque con un mes de retraso, porque nos prometió que lo iba a hacer en la primera quincena de enero, pero lo ha hecho en la primera quincena de febrero, nos ha planteado el plan estratégico. Por lo tanto, exactamente la auditoría no sé para qué va a ir, más allá de 40.000 euros, que son unos cuantos meses del alquiler. Y, por otro lado, la ley de la Agencia Valenciana Antifraude también establece como órganos de fiscalización de la actividad la intervención de Corts y a la Sindicatura de Cuentas. Y siendo así, le pregunto también por qué ha encargado
esta auditoría a una empresa privada con el coste de 40.000 euros si es que pone en duda el trabajo de la intervención y la sindicatura que ya he hecho sobre la gestión anterior. Y unas últimas cuestiones muy breves, si me las podría contestar, por favor. Nos encontramos que en la relación de puestos de trabajo en el RPT de la agencia vigente hasta el 24, antes de la modificación aprobada por usted, había 2 puestos concretos con funciones específicas de apoyo y pericia, encargados de la elaboración de informes periciales y en apoyo al Ministerio Fiscal y a las autoridades judiciales. El puesto 7, Jefatura de Servicio de Apoyo y Pericia, y puesto 17, Jefatura de Unidad de Apoyo y Pericia. Sin embargo, la nueva modificación ha eliminado esos puestos con estas funciones y nos preguntamos por qué, ¿no? Teniendo en cuenta además que existen casos de corrupción del Partido Popular que están en curso con periciales de la agencia. Le pregunto también cuántos encargos nuevos ha recibido la agencia para emitir informes periciales desde septiembre de 2024 por parte de la Fiscalía o de juzgados de instrucción, y si tras la nueva RPT aprobada por usted, y dado que ya no existe ningún puesto que tenga esa función de emisión de informes periciales, de qué manera se pretende garantizar que se lleve a cabo la colaboración con Fiscalía que exige el artículo 5 de la Ley de la Agencia Valenciana Antifraude. Y, por último, si ha manifestado alguna causa de abstención por escrito en relación con los expedientes de la agencia relacionados con los encargos de emisión de informes periciales en los casos conocidos como por Erial y Azud, dada la relación de amistad personal en el primero y profesional en el segundo, como mínimo con personas investigadas por causas de corrupción. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Señor Beut, convoiga. No. Perdón, señor Pastor. Convoiga. Perdón. Muchas gracias, presidente. Se confunde el Partido Socialista cuando dice que al Partido Popular o al Grupo Parlamentario Popular le interesa algún expediente concreto. No, ni mucho menos. Nos preocupa mucho lo que han hecho las personas que dirigían la agencia en esos expedientes, que son cosas completamente diferentes. El expediente no me preocupa lo más mínimo, entre otras cosas porque está archivado. Lo que me preocupa mucho es que 5 años lo hayan tenido abierto a propuesta del investigador, que se cerrase en el 21, que hasta el 24 eso no ocurra y que se produzcan directrices por escrito desde esos mandos de la agencia diciéndoles a los de abajo lo que he dicho antes y lo repito: cambie la palabra archivo por finalización de la fase de análisis, no lo ponga en mayúsculas y que solo se notifique esta resolución a las personas denunciantes y no a Corch. Eso me preocupa y mucho, porque es alucinante, porque me preocupa muchísimo. Y mire, le demuestro que no es un expediente concreto. He visto otro expediente que también me preocupa muchísimo. Y no el expediente, sino la manera en que los directores, los responsables, la dirección de la agencia lo trató. Las obras de la estación del tren en Albab. Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo ver cómo se ha tratado el expediente. Y lo digo y le pregunto al director de la agencia antifraude si esto es normal. Porque he visto un expediente en el que un ayuntamiento que no tiene competencias en la materia, el de Albal, firma con Adif un convenio para ejecutar una obra de 6 millones de euros, un convenio sin informe de intervención, sin informe de la Secretaría, no sé si entonces era o no secretario el señor Montiel de Podemos, no lo sé, pero no hay informe ni del señor Montiel, ni de ningún secretario, ni de la intervención. Y repito, una obra que asciende a 6 millones de euros. Se la licita a Adif por 4, pero el ayuntamiento sigue colaborando como si fuesen 6. Por cierto, construida en una zona donde el Patricova dice que es zona inundable, por cierto. Y por si faltaba algo, se le adjudica a una de las empresas señaladas por un tal Víctor de Aldama, no por nadie del PP, sino por un tal Víctor de Aldama, como una de las empresas supuestamente que ha colaborado en las mordidas del valenciano ilustre socialista señor Ábalos, Coldo y demás retaíla llevando hasta la sede de Ferraz. Me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque hay expedientes de 12.000 euros que llegan al Tribunal de Cuentas en la etapa anterior, como los del Ayuntamiento de Benidorm, y me preocupa que el del Ayuntamiento de Albal, que asciende a 6 millones de euros, sin informes ni de la Intervención General ni de la Secretaría, construidos en una zona inundable, donde el Ayuntamiento aporta más de lo que dice que debe aportar, donde ya han metido por en medio fondos FEDER. Ojo al dato. Y todo eso, curiosamente, se archiva. Me preocupa. Claro que me preocupa, me surgen dudas. Me surgen muchísimas dudas. Que un expediente de estas características esté archivado y que otros expedientes lleguen al Tribunal de Cuentas y que otros expedientes que afectan a mi partido no solo vayan al Tribunal de Cuentas, sino que estén 5 años congelados por decisión no de los funcionarios, sí, pero me preocupa porque por higiene democrática, me preocupa por principios democráticos, me preocupa porque
no da seguridad jurídica que una entidad que se le supone contra el fraude y la corrupción y la mala praxis en la Comunidad Valenciana tenga esto dentro de sus propios expedientes, dentro de la propia casa. Me preocupa muchísimo. Se lo he dicho antes, como me preocupa que el fiscal general supuestamente vaya filtrando por ahí papeles y por algo estará imputado. Me preocupa. Claro que me preocupa, y lo diré una y mil veces. Y yo le pregunto al director de la agencia si esto es una práctica habitual, porque si lo es, de verdad, y no es una mera casualidad, a mí me preocupa muchísimo y, por lo tanto, le doy una vez más la enhorabuena de haber evitado con sus medidas, con las primeras medidas de los primeros meses, que lo que llevaba toda la pinta, y ahora ya no digo de convertirse, y lo digo claramente, de ser un auténtico chiringuito, usted le haya dado por completo la vuelta. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor Pastor. Y ahora sí, señor Beut, con Boiga, finaliza la comparecencia. Bueno, por empezar por el final, no conozco todos los expedientes y en el tema de Albal solo sé que después de su petición ese expediente está, creo que archivado, está cerrado, por lo cual hemos pedido alguna aclaración. Si el Ayuntamiento de Albal quiere darnosla bien, pero vamos, únicamente por su petición. No conozco el expediente con el detalle necesario para entrar a opinar. Sí quería contestarle a usted, aunque fueran muchas preguntas. Si mi intención es que sean muy pocas páginas. Las memorias actuales de la agencia son un histórico. O sea, si usted se fija, te cuentan todas las resoluciones que ha habido, todas las leyes que hay en el mundo mundial, todas. Vamos a intentar hacerlo no por quitar información, sino por hacerlo realmente la memoria del año, no la memoria acumulada de los 8 años. ¿Vale? Tengo aquí también una pregunta suya, que es sobre el tema de las 2 plazas de pericia que había en la RPT que ya no están. Antes lo he intentado indicar. Lo que sucedía realmente que había 2 personas nominativas allí, pero realmente cuando había que hacer la pericial la hacía todo el mundo que tenía que hacerla y luego al final la firmaban esas 2 personas, pero se hacía globalmente. Lo que vamos a hacer ahora es asignarla específicamente a la persona que sepa de ese tema. Si es de urbanismo, y si es otra cosa, pero vamos a seguir colaborando con ellos. No me ha entrado ninguna petición nueva de ayuda a colaboración con el Ministerio Fiscal desde que estoy en activo. Y de todos los expedientes que usted cuenta estaban todos entregados y finalizados antes. He comentado al principio que solicité no tener acceso a ningún expediente ni carpeta de esos expedientes. No sé nada de los expedientes. Nada es absolutamente nada. No tengo ninguna información. Me he abstenido en 8 expedientes ya. Por conflicto de interés, me he abstenido en 8 expedientes ya. O sea, respecto al tema del baloncesto, llevo toda la vida entrenando a veces equipos, a veces niños, siempre costándome dinero, nunca he cobrado. Si usted tiene alguna prueba de eso, pues usted se va al juzgado de guardia y usted va a poner todas las pruebas y allí lo discutiremos. Será un placer. Y bueno, yo solo quería concluir dándole las gracias y, por desgracia, teniendo que hacer una manifestación al presidente de la comisión. Y es que recientemente se han tenido datos de Transparencia Internacional que han apuntado a la caída del índice de percepción de la corrupción en España por 4º año consecutivo. No en la Comunidad Valenciana, sino en el conjunto de España. Junto a este informe, Manuel Villoria, presidente del Consejo Asesor de Transparencia Internacional y hasta hace pocos meses miembro del Comité de Ética de la agencia, ha manifestado en relación a la agencia que dirijo ante los medios de comunicación que, comillas, se han paralizado prácticamente las investigaciones más importantes, dado que afectaban probablemente a personas muy vinculadas a las élites políticas del gobierno valenciano. Pues bien, cierro comillas. Pues bien, en un ejercicio de transparencia, de ética y de buenas prácticas, les solicito formalmente a sus señorías que pidan la comparecencia aquí del señor Villoria, al igual que lo estoy haciendo yo, y para que ofrezcan las pruebas de sus manifestaciones que en todo caso tengo que desmentir aquí ahora. En este acto le solicito al señor Villoria que ofrezca los datos y las pruebas en las que basa estas afirmaciones. Unas afirmaciones que no van dirigidas sola contra mí, sino contra todos los trabajadores de la agencia. En el caso de que no se den explicaciones sobre estas acusaciones a la agencia, estudiaremos las acciones legales que correspondan para preservar el honor y la imagen de la Agencia Valenciana Antifraude, así como de todas las personas que trabajan en ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Beut. Finaliza así la intervención de